En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. La palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, presenta el Evangelio de hoy, Evangelio tomado de San Lucas capítulo 1, versículos 5 al 25. Siendo Herodes rey de Judea, vivía allí un sacerdote llamado Zacarías. Pertenecía al grupo sacerdotal de Abías, y su esposa, llamada Isabel, era también descendiente de una familia de sacerdotes. Ambos eran personas muy cumplidoras a los ojos de Dios y se esmeraban en practicar todos los mandamientos y las leyes del Señor. No tenían hijos, pues Isabel no podía tener familia, y los dos eran ya de edad avanzada. Mientras Zacarías y los otros sacerdotes de su grupo estaban oficiando ante el Señor, le tocó a él en suerte, según las costumbres de los sacerdotes, entrar en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Cuando llegó la hora del incienso, toda la gente estaba orando afuera en los patios. En esto se le apareció un ángel del Señor de pie al lado derecho del altar del incienso. Zacarías se turbó al verlo y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Será para ti un gozo muy grande, y muchos más se alegrarán con su nacimiento, porque este hijo tuyo será un gran servidor del Señor. No beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Por medio de él muchos hijos de Israel volverán al Señor, su Dios. Él mismo abrirá el camino al Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías. Reconciliará a padres e hijos y llevará a los rebeldes a la sabiduría de los buenos. De este modo, preparará el Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías dijo al ángel: ¿quién me lo puede asegurar? Yo ya soy viejo y mi esposa también. El ángel le contestó: yo soy Gabriel, el ángel que tiene entrada al consejo de Dios, y he sido enviado para hablar contigo y comunicarte esta buena noticia. Mis palabras se cumplirán a su debido tiempo, pero tú, por no haber creído, te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto ocurra. El pueblo estaba esperando a Zacarías y extrañaban de que se demorase tanto en el santuario. Cuando finalmente salió, no podía hablarles y comprendieron que había tenido alguna visión en el santuario. Intentaba comunicarse por señas, pues permanecía mudo. Al terminar el tiempo de su servicio, Zacarías regresó a su casa y poco después su esposa Isabel quedó embarazada. Durante 5 meses permaneció retirada pensando: ¿qué no ha hecho por mí el Señor? Es ahora cuando quiso liberarme de mi vergüenza. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado en el Evangelio el momento en que un ángel le anuncia a Zacarías el nacimiento de su hijo. Por supuesto, el hijo de Zacarías y de Isabel, como ya sabemos, es Juan. Juan el Bautista, el precursor. De este Evangelio de hoy hay varias, como es un Evangelio largo, tenemos algunas ideas de reflexión. Fíjense que dice que Zacarías e Isabel eran esposos y eran personas muy cumplidoras a los ojos de Dios y se esmeraban en practicar todos los mandamientos y leyes del Señor. Qué bueno es que nosotros asumamos ese compromiso de hacer siempre las cosas como Dios manda. Por ejemplo, el hombre y la mujer, cuando quieren tener algo, tienen que hacerlo conforme al plan de Dios, no como lo estamos haciendo hoy en día, no como lo están haciendo hoy en día los hombres en el mundo, que se unen sin el sacramento del matrimonio y empiezan a vivir juntos, y si no les va bien, igualito se separan, se unen con otra persona y así pues arman una cadena de pecado que después les es difícil romper.
Hay que tomar el ejemplo de Zacarías y de Isabel en el Evangelio de hoy como justos. El justo, el hombre justo, es aquel que hace la voluntad de Dios y haciendo la voluntad de Dios termina amando a su hermano, termina siendo justo y misericordioso con su hermano. Dice, ambos eran cumplidores a los ojos de Dios y se esmeraban en practicar todos los mandamientos y leyes del Señor. Qué palabra más hermosa. Se esmeraban. ¿Usted aprendió ya a esmerarse en las cosas de Dios, con las cosas de Dios? Yo puedo decir que sí. Yo como cristiano, en mi progreso de conversión y de fe, yo puedo decir que a lo largo de todos mis años de conversión, puedo decir que con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de la gracia de Dios, he aprendido a esmerarme en las cosas de Dios. ¿Qué significa esmerarse en las cosas de Dios? Significa hacerlas por amor a Dios y por amor a los demás. Significa hacerlas como servidores. Significa hacerlas bien. Significa sentir en lo profundo del corazón que eso que Dios nos pide que hagamos es justo y necesario hacerlo, y hay que hacerlo, por lo tanto, bien hecho, siempre pensando en que haciendo eso estamos agradando a Dios. Si algo le agrada a Dios es que el hombre lo ame, le obedezca y cumpla su voluntad. Tomemos entonces el ejemplo de Zacarías y de Isabel. Ellos eran ancianos y no tenían hijos. ¿Cómo le pidieron a Dios Padre, a Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, cómo le pidieron un hijo? Hasta que Dios escucha su plegaria y envía al ángel para darles la noticia de que va a tener un hijo. Pero resulta que Zacarías, como que humanamente hablando, como que ya estaba cansado. Y por eso le dice al ángel Gabriel, ¿quién me puede asegurar eso? Y entonces el ángel le dice, yo soy Gabriel, el ángel que tiene entrada al consejo de Dios, y he sido enviado para hablar contigo y comunicarte esta buena noticia. Pero resulta que por no haber creído en Dios a través del ángel que le revela el milagro del hijo, de su hijo con Isabel, entonces le dice, como penitencia, como castigo, te vas a quedar mudo hasta que nazca la criatura. Y así fue. En estos días venideros vamos a escuchar la otra parte de este evangelio, donde se nos va a revelar cómo es el nacimiento de Juan el Bautista y cómo, cuando Juan el Bautista nace, Zacarías lo toma y entonces recobra el habla. Pidámosle al Señor que por obra del Espíritu Santo nosotros no seamos incrédulos, que creamos en las promesas de Dios, que creamos en lo que Dios nos dice en su palabra, que creamos en lo que Dios nos ha prometido. Si creemos en lo que Dios nos ha prometido, se cumplirá. Por supuesto, si no creemos en las promesas de Dios, las promesas de Dios no se van a cumplir. Y es justo y necesario que nosotros en este tiempo tan convulsionado, de tantas dificultades para vivir la fe, de tantas dificultades para la espiritualidad cristiana, es importante que nosotros nos aferremos y creamos firmemente en las promesas de Dios. Todo lo que Dios nos ha prometido ha de cumplirse y se cumple más rápido si creemos profundamente en su promesa, en su misericordia, creemos en su justicia. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude una vez más. Necesitamos, como Zacarías, que aunque era creyente en Dios, al igual que nosotros, necesitamos la sabiduría, necesitamos los dones del Espíritu Santo para no decir, bueno, ¿quién me asegura a mí que lo que dice en la Biblia, quién me asegura a mí que lo que dice en el Evangelio se va a cumplir? Sería un grave error y se convertiría en un grave pecado, un pecado contra la misericordia de Dios. Espíritu Santo, ven y transforma nuestra vida para que a partir de hoy seamos más conscientes de nuestro llamado, seamos más responsables en responder sí al llamado y esmerarnos, como estos dos hombres que cita el Evangelio, como Zacarías e Isabel. Esmerarnos en cumplir y en vivir
las cosas de Dios y vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy Marlon Tovar, de la obra de la Palabra de Dios al Día y al Mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, de aquí de la diócesis de San Carlos Cojedes, Venezuela. No se te olvide, por favor, reenviar el Evangelio a todos tus contactos. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a tu Inmaculado Corazón me consagro con todo lo que soy y con todo lo que poseo. Acógeme bajo tu maternal protección, defiéndeme en los peligros, ayúdame a superar las tentaciones que quieren llevarme al mal y preserva la pureza de mi cuerpo y de mi alma. Que tu Inmaculado Corazón sea mi refugio y el camino que me conduzca a Dios. Obténme la gracia de rezar y por amor a Jesús de sacrificarme por la conversión de los pecadores y en reparación de las ofensas cometidas contra tu Inmaculado Corazón. Por ti y por la unión con el corazón de tu Divino Hijo, deseo vivir para la Santísima Trinidad, en la cual creo, a la que adoro, en la cual espero y a la que amo. Amén.